Bienvenidos al curso de Ingeniería de Reacciones. El propósito de este canal de YouTube es subir contenido que les enseñe a ustedes cómo manejar el software computacional MATLAB, que los ayudará a resolver ejercicios propuestos a lo largo del curso. MATLAB viene de la abreviatura Matrix Laboratory, que significa Laboratorio de Matrices en español. Es un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. Entre sus presentaciones básicas se hallan la manipulación de matrices, la representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario y la comunicación con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos hardware. El paquete MATLAB dispone de dos herramientas adicionales que expanden sus presentaciones. Por un lado tenemos Simulink, que es una plataforma de simulación multidominio, y Guide, que es un editor de interfaz de usuario. En pantalla se puede observar la interfaz de MATLAB donde se puede ver sus ventanas principales. En la izquierda tenemos el Current Folder que nos muestra la carpeta en la que estamos actualmente y los archivos contenidos en ella. En el Command Window podemos escribir líneas de código individual y ver los resultados de inmediato. El Workspace nos va a mostrar todas las variables que hayan sido declaradas. También en un futuro vamos a trabajar con scripts y functions, los cuales se pueden crear dando clic en la ventana New y seleccionando cualquiera de las dos opciones. Los scripts son archivos de extensión .m, los cuales recopilan varias líneas de código que se corren línea por línea. Por otra parte, las funciones son similares a los scripts, solo que estas pueden tener elementos de entrada y salida y pueden ser llamados en el command window scripts o otras funciones. Para empezar, pues vamos a trabajar en el command window con unos ejemplos de cómo declarar variables. Lo primero es que MATLAB lee los códigos línea por línea. No hay necesidad de indicar el final de un comando y se pueden dar continuidad a un comando con las comas o el punto y coma. A diferencia de otros programas, MATLAB diferencia las mayúsculas de las minúsculas y al escribir una variable vamos a ver que esta va a aparecer en el workspace. Por ejemplo, si escribimos a igual cualquier número, vemos que en la parte derecha se guarda ya el valor de esa variable. Y como les decía que también reconoce las mayúsculas, aquí vamos a ver la diferencia. Ahora, para digamos escribir una sola línea con varios comandos, pues simplemente lo podemos separar con coma y punto y coma. La diferencia radica es que al escribir con punto y coma no sale como el resultado del comando, simplemente se ejecuta ya. Como podemos ver, no aparece la parte de C, pero en el workspace sí aparece C declarado. Por otro lado, si se escribe una variable de salida sin especificar el argumento de salida, MATLAB crea la variable ans y almacena allí la salida. Recordemos que ans significa most present value, por lo que no es recomendado trabajar con esta variable. Simplemente pues ocurre en casos de que uno quiera ver alguna ejecución. Por ejemplo, si simplemente queremos multiplicar dos números, aquí nos va a mostrar el resultado. Ahora bien, para crear los vectores, nosotros podemos crear los vectores declarando cada uno de los valores. Existen pues vectores fila y vectores columna. La diferencia es para crear los vectores fila es necesario escribir entre paréntesis cada valor separado por comas o separados por un espacio. Por ejemplo, creemos el siguiente vector. Y como les dije, es lo mismo si lo separamos con comas. Ahora, para crear los vectores columna es necesario hacer la separación con punto y coma. Un comando que va a ser de bastante utilidad es ver cómo pasar de un vector fila a un vector columna y viceversa. Con esto podemos, luego de crear un vector, agregar una comilla y vamos a ver cómo se transforma de un vector columna a un vector fila. Por ejemplo, intentémoslo con A. Ahí tenemos el resultado que ya pasamos a un vector columna y con B ocurre lo mismo. Pasamos a un vector fila. Ahora, también en ciertos casos va a ser necesario crear vectores con intervalos regulares o también de extensión mayor. Para eso vamos a usar el comando dos puntos. La manera de escribir este comando es dándole un valor de inicio, un incremento y un fin. Entonces, digamos, vamos a crear el vector de 1 a 10. Entonces, en vez de escribir cada valor de esto, vamos a hacer el siguiente comando. Digamos que en este caso no declaramos el incremento, entonces MATLAB por default va a creer que pues, queremos un aumento de 1.
Digamos que queremos ir de 1 a 10 con aumentos de 1,5. Ahí vemos el resultado. También podemos hacer lo mismo, pero en el sentido contrario, es decir, que creemos un vector de 10 hasta 1 y con el mismo aumento, pero pues en este caso sería negativo. Y pues también pues podemos crear vectores con muchos más valores, muchos más puntos. También existe otro comando muy interesante que se llama linspace. La manera de escribirlo es linspace, vamos a darle un valor inicial, un fin y el número de puntos que queremos. Por ejemplo, si queremos escribir un vector de 1 a 10 con 11 puntos, entonces la siguiente, así es como sería escribir. Ahí podemos ver el resultado. Entonces digamos que queremos escribir un vector de 2 a 6 que vaya aumentando de 0,5 en 0,5. Entonces la manera de escribirlo con estos dos tipos de comandos sería la siguiente. Entonces digamos utilizando los dos puntos sería escribir de 2 con aumento de 0,5 hasta 6. Ahí obtenemos el vector. Y para escribirlo de la misma manera con el otro comando, escribimos linspace de 2 a 6 y para que el aumento sea de 0,5 en 0,5 necesitamos tener 9 puntos. Al igual que los vectores, podemos declarar cada valor de una matriz. La manera de declarar las matrices es declarar fila por fila. Por ejemplo, si vamos a declarar una matriz de 2 por 3, entonces necesitamos declarar la primera fila y luego la segunda fila. Por ejemplo, creemos la siguiente matriz. Entonces, en el resultado que queremos observar es una matriz que en su primera fila tiene los valores 1, 2, 3 y en la segunda fila tiene los valores 4, 5 y 6. Ahora, para crear matrices más grandes a partir de vectores, lo que podemos hacer es concatenar vectores. Yo ya tengo declarados los siguientes vectores, A, B y C. A es un vector de 1 por 5, B es un vector de 1 por 5 y C es un vector de 1 por 4. Entonces, digamos, si queremos crear una matriz de 2 filas y 5 columnas, pues lo que hacemos es concatenar los vectores A y B. Ahí podemos ver el resultado. Ahora, si queremos un vector más largo, podemos concatenar A con C. Ahora bien, una de las ventajas que tiene MATLAB es que cada vez que cometamos un error que no pueda ejecutar algún comando, ellos nos especifica cómo. Por ejemplo, vamos a concatenar el vector A con el vector C que tienen dimensiones diferentes y vamos a intentar hacer una matriz. Pues como el vector C es una matriz, un vector de 1 por 4, pues realmente no podemos crear una matriz de 1 por 5. Y ahí vemos el error. Y MATLAB él mismo nos dice que hay error en las dimensiones de la matriz. Ahora bien, nosotros también podemos utilizar índices para sacar valores de las matrices. Por ejemplo, si recordamos el vector A y yo quiero obtener el último valor, entonces digamos que quiero obtener 10. Entonces colocamos end, que significa el último valor, nos bota el 10, o también podemos colocar la posición de ese valor, que sería 5. En el caso de matrices. También podemos seleccionar un rango de datos, digamos que queremos recuperar los valores 3, 5 y 10. Para eso colocamos A entre paréntesis de 3 a 10, vemos que está ubicado en la posición de la 2 a la 4, entonces damos 2, 2 puntos, 4. Listo, y lo mismo ocurre con las matrices. Entonces ahora recordando la matriz A mayúscula, digamos que queremos obtener el vector columna 2, 5. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir A. Entonces para los vectores, recordemos que lo primero que se indica es la fila y la columna. Entonces como queremos el vector columna 2, 5, queremos ambas filas, fila 1 a la 2 y solo queremos la columna 2.
Con este comando deberíamos obtener esos valores. Otra forma de poder escribir esto cuando tenemos matrices más largas y queremos toda una columna, simplemente podemos escribir dos puntos, que significa como recójame todas las filas o todas las columnas dependiendo de la posición que lo escribamos, y digamos ahora cambiémoslo para recopilar el vector columna 3, 6, que sería en la última columna. Ahora, también con esto podemos reemplazar los datos en una matriz. Ahora vamos a trabajar con una matriz y también con un vector. Pues digamos, vamos a trabajar con el vector C. Vemos que C tiene los valores 1, 4, 9 y 8. Ahora, yo quiero reemplazar el último valor 8 con 0. Entonces, damos C, paréntesis, la posición, que es 4, igual a 0. Y como vemos, ya pudimos reemplazar el valor de esa posición. Ahora, también existen las operaciones entre matrices y los vectores. Una diferencia es que MATLAB realiza cálculos de forma matricial, pero si uno quiere operar elemento por elemento, es necesario usar un punto antes de cada operación. Digamos que tenemos los vectores otra vez A, vector de 1 por 5, y B de 1 por 5. Entonces, digamos si queremos hacer la operación de vector por vector, entonces simplemente escribimos A punto por B. Y bueno, y ahora hagamos como una operación matricial. A por B. Entonces nos va a salir que la dimensión no concuerda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que ambos son vectores filas de 1 por 5. Y recordemos que al hacer multiplicación de matrices, lo que hacemos es multiplicar fila por columna. Entonces la manera de que digamos podamos ejecutar esta operación sería de que B fuera un vector columna. Y pues ya sabemos cómo transformar un vector fila a un vector columna. Entonces vamos a hacer la siguiente operación. A por B traspuesta. Y ya nos bota un valor. Además de poder operar con matrices, también podemos calcular ciertas propiedades de ellas. Por ejemplo, partamos de la siguiente matriz cuadrada. Para poder calcular el determinante, podemos escribir el siguiente comando. Para calcular la inversa de esa matriz, el siguiente. También podemos calcular los valores propios. Y el polinomio característico. Ahora nos vamos a dedicar a crear gráficas. En MATLAB tenemos la opción de crear gráficas en 2 y 3 dimensiones. Podemos crear gráficas con doble eje, con ejes logarítmicos, con un solo eje logarítmico, diagramas de barras, diagramas de tortas y mucho más. Pero pues de momento nos vamos a enfocar solo en gráficas de 2 dimensiones. Para graficar en un futuro pues podemos graficar perfiles de concentración, perfiles de conversión y perfiles de flujo. Entonces, estos ya los vamos a crear en el script, que fue lo que les había comentado anteriormente, que es un archivo que contiene múltiples líneas secuenciales de comandos de MATLAB y llamadas a funciones. Entonces, creamos un script. Lo primero, pues el comando plot tiene dos entradas. Lo primero es un vector X y un vector Y, que es lo que va a graficar. Entonces, partiendo de la idea de que X es la variable independiente y Y es la variable dependiente, entonces X sería un rango que nosotros definamos. Digamos que vamos a graficar la función seno. Entonces decimos que X va de 0 hasta 2pi y queremos solo 10 puntos. Pero ahora, para declarar la función seno lo podemos hacer de dos maneras diferentes. La primera es crear un vector y a partir del vector x. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente decimos que y es igual a seno de x. Y como x ya está declarada, pues simplemente vamos a tomar otra de los valores de y. Entonces de momento lo voy a dejar sin el punto y coma para que podamos ver el resultado. Y la otra manera de hacerlo, llamemos a esto y1, es creando una función. Entonces vamos a crear la función, digamos, fun. La manera de declarar una función es colocar arroba la variable de entrada, que sería x, y simplemente escribir nuestra función. Pero ahí simplemente tenemos la función. Ahora, para darle los valores, tenemos que escribir y2 igual a fun del vector que queramos, en este caso que queremos x. Ahora, pues vamos a ejecutar esto. La manera de correr los scripts es dando en la parte de arriba
en el editor le damos Run. Pero antes siempre toca guardar los archivos. Entonces yo los voy a guardar en el escritorio como ejemplo. Listo. Ahora vemos que el comando se corrió. Si aumentamos aquí un poco el command window, vemos que el resultado del Y1 y el Y2 es lo mismo. Entonces, ahora vamos a graficar estos valores. Entonces, siguiendo la estructura que les había mencionado anteriormente, colocamos plot, primero va X, Y1, y ahora, pues queremos ver dos gráficas para ver lo mismo. Entonces, la manera es decir como escribir figure con el número de gráfica que queramos. Digamos que podemos colocar aquí cualquier número. Entonces coloquemos 344 para el ejemplo con Y1 y la figura 4000 con el comando para Y2. Lo corremos y vemos que obtenemos ambas gráficas. Sin embargo, podemos ver que esto no se asemeja tanto a las gráficas de seno. Esto ocurre es por la discretización de nuestro x. Como vemos que x lo manejamos en el rango de 0 a 2pi, pero solo tenemos 10 puntos. Ahora, si queremos aumentar, o sea, que dar una gráfica más fina, lo que debemos hacer aquí es aumentar el número de puntos. Entonces pasemos de 10 a 100 puntos, cerramos ambas ventanas y lo volvemos a ejecutar. Y ya vemos que generamos unas gráficas mucho más finas. Bueno, ahora cuando grafiquemos podemos poner más presentables nuestras gráficas. Eso es poniéndole ejes, leyendas en caso de que tengamos más de dos series de datos, títulos, textos, cuadrillas y límites. Entonces ahora para esto pues vamos a crear dos funciones. Ahora pues ya tenemos seno y pues vamos a graficar también coseno. Entonces simplemente cambiamos nuestro y2, la función, cambiamos por coseno y vamos a graficar las dos funciones en una misma figura. Entonces eliminamos esto y aquí ya pues escribamos otra vez figura 1. Entonces la manera de escribirlo es simplemente escribimos x y y de los primeros serie de datos y luego escribimos lo mismo para la otra serie de datos. Entonces sería x, x, y2. Ahora, si queremos nombrar el eje x, entonces escribimos el comando xlabel, entre comillas lo que queremos que aparezca ahí. Entonces digamos que simplemente queremos que aparezca eje x. Lo mismo ocurre para el eje y, entonces colocamos ylabel. Ahora queremos un título, escribimos el comando title, coloquemos funciones, seno y coseno. Ahora bien, queremos diferenciar las dos gráficas, entonces vamos a colocar legend. Y como en primer lugar graficamos seno, entonces vamos a decir que esto es seno, coma, la segunda que es coseno. Es muy importante poner siempre todo entre comillas, todo lo que son nombres. Ahora queremos que aparezca una cuadrilla, colocamos grid on. Y pues de momento vamos al resultado y ya jugamos un poco con los límites. Entonces, como podemos observar, tenemos un título para nuestro eje Y, un título para nuestro eje X, un título y nuestra leyenda. Y vemos pues la diferencia entre las dos gráficas. Ahora, digamos que los límites MATLAB siempre los define automáticamente. Sin embargo, puede que a veces empecemos desde un punto muy alto, pero realmente lo que nos interesa son sectores más pequeños. Entonces, digamos que queremos ver esta gráfica solo entre los valores de Y de menos 0,5 y 0,5. Entonces, definimos con ylint. Tenemos que poner entre corchetes los dos límites. Entonces, que sería menos 0,5 y 0,5. Ahora ejecutamos y vamos a ver cómo se nos modifica la gráfica. Pues en este caso no nos interesaba esto, pero pues vemos que ya los límites cambian. Ahora, hay algo muy interesante, es que en MATLAB también podemos modificar el color de las líneas,
agregarles forma del marcador. Digamos que queremos ver la gráfica de Zen de color negro. Entonces le damos coma, entre comillas, K, que es referente al color negro. Y ahora digamos que la gráfica de coseno la queremos ver punteada con asteriscos. Entonces damos coma, entre comillas y asteriscos. Lo ejecutamos y pues podemos ver el resultado. Esto no es necesario aprenderlo de memoria, sin embargo pues la pregunta queda, ¿dónde podemos encontrar esto? Entonces la manera más sencilla es buscamos en Google y buscamos el comando plot MATLAB y ahora nos va a botar a una página oficial de MATLAB que se llama MathWorks. Entonces digamos, en esta página vamos a encontrar la explicación de cada una de las funciones que tiene MATLAB. En este caso estamos mirando el plot. Digamos que queremos buscar diferentes colores. Entonces bajamos, bajamos, bajamos. Y en algún momento va a aparecer los colores. Entonces aquí ya vemos pues diferentes ejemplos que nos muestra el código y el resultado de esa ejecución. Y en la parte de abajo ya podemos ver, digamos, las formas, líneas punteadas, dos puntos, sumas, puntos, X. Y aquí podemos ver la parte de los colores. Esta parte de MathWorks sirve para casi todos los comandos. Digamos que aquí tenemos la leyenda, si recordamos, la tenemos ubicada en la parte superior derecha. En ciertos casos puede que esto nos oculte la parte más importante de la gráfica. Entonces también podemos buscar en Google Legend, MATLAB, y aquí nos va a salir la explicación de este comando. Y como podemos ver acá, aquí hay algo que dice location. Entonces eso hace referencia para cambiar la posición del vector. Digamos que veamos un ejemplo rápido que está escrito acá. Digamos aquí, como vemos, al final tiene location y pone northwest, que significa pues parte. Bueno, para aplicar todo lo que acabamos de ver, vamos a realizar el siguiente ejercicio en el cual se nos pide modelar un reactor batch dando unas condiciones iniciales, ciertos valores de desaparición de A como su constante de velocidad de reacción. Entonces lo que queremos hacer es generar una gráfica del número de moles de A versus el tiempo, generar una gráfica de conversión versus tiempo y generar una gráfica donde se compare la conversión versus el tiempo para valores diferentes de la constante de velocidad de reacción. El enunciado de este ejercicio lo pueden encontrar en la sección de comentarios. Entonces, espero les haya gustado este video, les haya sido de utilidad y cualquier comentario o duda no duden en escribir a los correos del equipo de trabajo de Ingeniería de Reacciones.